Alejandro Ordóñez, soy patronista y un diseñador. Mi marca se llama House of Don. House of Don crece de la idea de escuchar a la mayoría de gente diciendo y nombrando a todo el mundo como Don Alejandro, Don Carlos, Don Mauricio. Y la verdad es que la mayoría de gente no sabe qué es Don, entonces Don me pareció un poco simpático y un poco irónico que a todo cualquiera le digan Don. Entonces Don es de origen noble. Entonces lo que quiere House of Don con esto es como un poco lo que es incorporar la música, incorporar el arte, trabajar con diferente tipo de gente, colaborar con los artistas. Yo solía ser un ingeniero mecánico, pero nunca estuve como convencido de lo que hacía, lo hacía bien, pero nunca podía trasnocharme como de manera en la que no me cansara, sino que era como más por el deber y no por el amor a la profesión. Entonces yo siempre quise ver el producto de comienzo a final hecho y tenerlo en las manos y tocarlo y no esperar 6 meses a que regresara de la fábrica. Y así empiezo yo a diseñar en mi amor por lo que son las mujeres. Entonces me encanta verlas vestidas, me encanta vestirlas y por supuesto desarrollar esa idea que tengo en mi cabeza de lo que quiero ver en el día a día. Yo me fui a estudiar a Berlín porque es una ciudad que es un tipo de hotspot, una ciudad económica donde se reunía todo el mundo para hacer sus formas artísticas, expresarlas, ya sea por medio de graffiti, por medio de arte real, por medio de arquitectura. Para ser diseñador hay que saber cómo se producen las cosas. En todo mi camino nunca quise ser diseñador, sino hasta que yo tuviera el control de lo que yo quería hacer. Entonces lo que quise hacer fue aprender cómo se hacía todo perfectamente, de comienzo a final, desde la puntada a mano hasta lo que es dibujar en papel. Entonces el patronista es como el ingeniero de todo lo que es el diseño. Y fue en Sac Pose en donde aprendí realmente lo que es la alta costura, cómo se trabaja todo a mano, cómo es hacer un vestido de estos como tipo princesa. Me llevé la sorpresa de que había hecho 2 vestidos para Michelle Obama, un vestido para Dita Fontis, un vestido para Marion Cotillard, que yo los había hecho, tenía las medidas, pero nunca supe para quiénes eran, sino hasta un tiempo después. Entonces fue algo súper interesante. Y aparte de hacer este tipo de ropa, también hago como zapatos, más que todo como el estilo Oxford, como plano para mujer. Y ahorita últimamente estoy haciendo como tacones y estoy como incursionando en ese pedazo. Yo lo único que pienso es como ver el día a día de lo que tenemos acá, ver la gente lo que trabaja como manualmente y poner mi input para sacar algo diferente y como llevarlo a otros lados, porque es en realidad en otros lados lo que tenemos que tratar de mostrar, porque si estamos acá y estamos trayendo cosas de otro lado y eso es lo que nos parece chévere, pues tenemos que sacarlo de aquí para que a la gente de allá le parezca chévere. Por mucho que le gusten los prints de animal a la gente, pues sí hay que tener en cuenta que solamente se le ven bien a la gente delgada. No se puede poner una persona que tenga un cuerpo un poco más grueso, un print de leopardo, un print de cebra, porque no se ve bien. Algo que me caracteriza a mí siempre es llevar algo en la cabeza, un sombrero, puede ser, por lo general un sombrero. Evito las múcuras. Saludo para todos los fashionistas, sigan pendientes, no se lo pierdan.